Y aunque duelas me volver al camino donde Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, santo, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Santo tú eres, Señor, digno de la alabanza, Señor, digno de todo el reconocimiento. Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor.
proceso todos se fueron en mi desespero. Los que estaban huyeron, pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Oh, aleluya, gloria a su nombre. Mas en el Gloria a proceso su nombre. pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, pero su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerza me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje
fidelidad, Señor, que no merecemos. He Gracias, visto Señor. muy de cerca. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia, Señor? ¿Qué sería de Tomando nosotros? forma ¿Dónde en tu iríamos, Señor? abrazo, ¿Dónde en iríamos, tu Padre? Gracias, sanidad. Señor. Gracias por ser tan fiel, mi Dios. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, en mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir
a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. No volvemos atrás, no volvemos atrás porque no hay otro camino, amén. No hay un Dios tan fiel como nuestro Dios. Es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor?
Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bueno, yo les invito, pueden sentarse y vamos a darle espacio a los niños de la escuela dominical. Amén. Mientras tanto, la hermana Amanda y el hermano Santiago nos pueden colaborar con la recolección de la ofrenda, por favor. Hermana Amanda y el hermano Santiago. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos en el nombre de Jesús. En esta hermosa mañana le damos gracias a Dios por este gran privilegio que nos permite hacer nuestra presentación. Aquí tenemos el grupo de Atalayas, quien hace su presentación hoy en esta hermosa mañana. Y empezamos. 1, 2, 3. Tema. Estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es la gran carta de amor que Dios nos escribió. Amén. La hermana Grace tiene una hermosa enseñanza para esta hermosa mañana. Dios les bendiga, hermanos. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que nos relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento, que nos enseña el nacimiento de Jesús y las enseñanzas de él a sus discípulos. Amén. El hermano Alejandro tiene otra enseñanza. Dios les bendiga, hermanos. Podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, es la semilla que Dios sembró en nuestro corazón. Amén. La hermana Marianat. Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios es como pan que nos alimenta. Amén. La hermana Mercy. La palabra de Dios es como lluvia que riega y que nos ayuda a crecer. Amén. La hermana Noemí. ¿Qué debo decir? Palabra de Dios. 1, 2, 3. Ay, no puedo. ¿No puedo? Ok. La palabra de Dios. Más. Cierra los ojitos, cierra los ojos que no estamos viendo. La palabra de Dios es como fuego que enciende nuestro corazón. Ok. Yo te ayudo. La palabra de Dios La palabra de Dios es como fuego que enciende nuestro corazón. que enciende nuestro corazón. Amén. Ya dice, la palabra de Dios es como fuego que enciende nuestro corazón. Está un poquito nerviosa. La palabra de Dios es como lámpara o luz que nos ilumina en la oscuridad. Es como espada de dos filos que penetra hasta el alma y el espíritu. Amén.
La palabra de Dios es más dulce que la miel. Pero que no se nos olvide que la Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra que lo formó a usted, que me formó a mí y que por ella estamos aquí. Luego pasamos con la hermana Alejandra, nos dirige en los versículos que tenemos de la palabra de Dios y en una canción. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 15, 16 y 17. Amén, amén, un aplauso. Y ahora tenemos una canción. La Biblia, mi libro especial. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Amén, aleluya. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para el Señor. Sí, ven que con nuestro apoyo nuestros niños pueden aprender, ¿verdad que sí? Amén. Ahora le pedimos al pastor que nos haga una oración para nuestro grupo de Atalaya, por favor. Gloria a Dios. Felicitamos a los Atalaya, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bonito. Y a sus maestras, que Dios les bendiga por todo el trabajo que están haciendo en favor de nuestros pequeños. Amén. Amén. Bueno, hermanos, me alegra. Creo que todavía podemos seguir mejorando, pero vamos muy bien con nuestros niños. Amén. Tenemos que estar unidos, la iglesia, los padres, los maestros de escuela dominical. Todos tenemos que estar unidos. Amén. Yo quiero que me escuchen esto, por favor. Escúchenme todos. Debemos de tener una unión entre el pastor, la iglesia, los maestros de escuela dominical y los padres para poder formar a nuestros niños bien. Si los padres no se nos unen a este proyecto, hermanos, los niños crecerán con vacíos. Amén. Así que, ¿dónde está Alejandra? Por allí está Alejandra. Alejandra, ¿cuántos versículos te sabes, Alejandra? Escuchen, Alejandra se sabe 63 versículos de la Biblia. Amén. Y la que la trae aquí no es su mamá, es su abuela. Así que yo quiero dejarles esa reflexión, hermanos, porque nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo por los niños. De ahí depende que se nos queden con nosotros. Amén. Así que estos niños los felicitamos, y no solo Alejandra, aquí hay muchos de estos niños que se saben muchos versículos. Amén. Así que, vea, Grace me está haciendo yo. Hermanos, hay un trabajo. Gracias a Dios por todo lo que se está haciendo y gracias a Dios por lo que tenemos que seguir haciendo. Pero yo quiero invitar a los padres, sigamos estos ejemplos. Si hay una mamá y hay una abuela que puede enseñarle 63 versículos
a una niña que apenas está, ¿cuántos años tienes, Alejandra? 7 añitos. 7 añitos. Hermanos, 7 añitos. Amén. Yo quisiera preguntar cuántos mayores aquí se saben 63 versículos. Hermano Pedro se mandó la mano. Hermanos, hay unas pequeñas que se saben 63 versículos. Pero si yo llamo acá padres, créame que muchos no llegarán allá. Hermanos, tenemos un trabajo por hacer. Que esto nos sirva para pensar. A veces, más que prenderles el televisor o pasarles el celular o el iPad, siéntate con ellos a enseñarles de Dios. Eso marcará el destino de estas pequeñas y de estos pequeños. Quiero invitarles que estén de pie, vamos a orar a Dios. Vamos a orar por los atalayas, amén. Vamos a orar por sus maestras, amén. La hermana Marcia está cumpliendo años hoy, amén. Así que todos los atalayas van a orar por la hermana Marcia. Amén. Todos los niños, a ver, todos los niños van a orar por su maestra, por sus maestras y por la hermana Marcia que está de cumpleaños hoy. Amén. Gloria a Dios. Hoy se va la hermana Marcia. También en esta oración vamos a orar por el hermano Miguel, está cumpleaños esta semana. La hermana Yoleima cumpleaños esta semana. El hermano Jacobo Castro cumpleaños. La hermana Viviana cumpleaños y la hermana Marcia. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a estos niños. Hermano, ore por sus niños también, por toda la niñez de la iglesia. Hermano, ellos deben de ser los que hereden nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios. Amén. De ellos debe levantarse los futuros pastores de la iglesia Narúa. Amén. Ahí deben de estar los pastores, las esposas de pastores. Hermanos, necesitamos pastor para San Martín. Qué bueno lo tuviésemos aquí. Amén. Necesitamos misioneros para muchas islas del Caribe. Aquí están, pero hay que meterse en Dios. Y necesitamos, Padre, que le apunten a formar a sus hijos para servir a Dios. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios, invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre, Dios eterno, gracias. Gracias por este momento, gracias por esta bonita clase de los niños. Te ruego, Dios, que la bendigas, que la ayudes, que bendigas a sus maestras, Señor. Bendigas el trabajo que están haciendo, la enseñanza que transmiten a estos niños. Bendice la labor de ellas, Señor, multiplícales fuerza, vida, salud. Bendice todo esto que están haciendo por ellos, Señor. Te ruego, Dios, que bendigas a estos pequeños, guárdales. Estas niñas, Señor, estos niños, bendícelos, guárdalos. Prepáralos, Dios, en una generación difícil, Dios. En un mundo que necesita niños que te conozcan, Dios. Prepáralos, guárdalos, Señor. Trata con sus padres, sus abuelos para hacer esta labor, Señor. Te ruego, Dios, por la hermana Marcia, su cumpleaños. Bendícela, ayúdala, Señor, guárdala. Bendícela, dale tu gracia, tu favor, tu bendición, tu respaldo con mi hermana, Señor. Ayúdale, Dios eterno. Oh Dios, el hermano Miguel, Padre bendito, bendícele, ayúdale. La hermana Yoleima, Señor, sé con ella, bendícele. El hermano Jacobo Castro, Dios bendícelo, ayúdalo. Dios, la hermana Viviana, Señor, bendíceles y ayúdales de manera especial. Oh Dios eterno, te alabo, te bendigo, te glorifico y te pido la bendición para ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Gloria al Señor. Los niños pueden volver a su clase. Gracias, hermanas. Gracias por su labor. Amén. Vamos a orar a Dios por todas las peticiones. Amén. Vamos a orar a Dios por todas las peticiones. Vamos a decirle a Dios que obre, que ayude,
que guarde, que bendiga, que sane. Amén. El hermano Alirio está enfermo, hermanos. Vamos a pedir a Dios en favor del hermano Alirio, que Dios lo ayude grandemente. Amén. La hermana Olga también, no dejemos de colocarle en la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. No sé, la hermana Patricia también, oremos en favor de ella. La hermana Jessica también, que Dios les bendiga, les ayude. Amén. Vamos a orar también por, aquí está Ana Sepúlveda, vamos a orar por ella. Alcides, hermano de nuestros hermanos Sepúlveda, también es de nuestra iglesia. Y Adela también, hermana de ellos, también es de nuestra iglesia en Colombia. Vamos a orar a Dios en favor de ellos. Vamos a orar por la familia Rojas también, pedirle a Dios por su salud. Amén. Y puede ser que alguien más aquí en esta hora tenga alguna necesidad. Lucy también, ella asiste a la iglesia en San Nicolás, está aquí con nosotros esta mañana. En estos días su señora madre partió a la eternidad. Que Dios le consuele y le fortalezca, amén, les ayude. La hermana Diana, su familia en Colombia. Hermanos, pues hay muchas necesidades, pero el Dios que tenemos es grande, amén. La hermana Rocío también, su salud. Y bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Este Dios es grande y sublime, ¿verdad que sí, hermano? El papá de nuestra hermana María, esposa de nuestro hermano Jacobo también, que Dios sea obrando. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice a Dios por las visitas? Gracias, hermana Gloria, las personas que nos visitan. Señor Jesús, invocamos tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos honor y gloria, Señor. Bendícenos, Dios, obra con poder, con autoridad, Señor. Obra en favor de los enfermos, los necesitados. Tú los conoces, Señor, tú sabes las necesidades. Extiende tu mano bendita y poderosa, Señor. Sana, levanta, restaura, glorifícate, Señor. Obra con poder y con autoridad, Dios mío. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Padre bendito, tú eres grande. Glorifícate, Señor, ayúdanos. Extiende tu mano bendita y poderosa, Señor, en favor de todos y cada uno de nuestros hermanos, los amigos que están aquí, las necesidades, Dios, que hay en ellos. Oh Padre bendito, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, Dios eterno. Para siempre es tu misericordia. Oh Dios maravilloso, aleluya. Gracias, Dios, gracias. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a entonar una alabanza más y vamos a exaltar a Dios, hermanos, a este Dios que es bueno. Amén. Amén. La hermana Gabriela nos leía esta mañana un pasaje. La hermana Gabriela nos leía un pasaje en el Salmo 136. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eso no se nos puede olvidar, hermanos. Amigos, la misericordia de Dios es muy grande. Que eso no se nos olvide nunca. Misericordia es no pagarle a alguien conforme a lo que merece. No lo olvide, por favor. A usted Dios y a mí Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Si Dios nos pagara conforme a lo que merecemos, saldría humo ya de esa silla. No estaríamos aquí ninguno, pero su misericordia nos tiene aquí. ¿Por qué no le alaba un momento? Cierra sus ojos y le dice algo a Dios. Dígale algo a Dios usted. Y honra. Sí,
Sí, Señor. Kunos sana vos, Sí, Señor, aleluya. Nos adoramos, oh, Sí, Dios. merece gloria Y honra. y honra. Danke, Dios. Kunos sana vos, Señor, nos adoramos, oh, grande bota, bota hacedor de milagre, no tenho maneira boa, maneira boa, Senhor, grande bota, bota hacedor de milagre, no tenho maneira boa, maneira boa, Senhor, merece glória Aleluya. e honra, conosco manas sana vos, Senhor, nos adoramos, oh, merece glória Aleluya. e honra. Amén, amén, amén. Conosco manas sana vos, Senhor, Sí, nos Señor. adoramos, oh, Grande. grande bota, Amén. bota hacedor de milagre, no tenho maneira boa, Ni una manera vos, Señor. nenhuma maneira boa, Senhor, grande bota, bota hacedor de milagre, não tenho maneira boa, nenhuma maneira boa, Senhor. Una boa glória, me dando una boa honra, una boa alabanza, bota digno, oh Senhor, me dando una boa glória, me dando una boa honra, una boa alabanza. Aleluya. Bota digno, Senhor, Aleluya. grande bota, Sí, Señor. bota hacedor de milagre. Ese es nuestro Dios, No hermano. tenho maneira boa, Ese es al que le estás cantando esta mañana. maneira boa, Senhor. A Él es a quien viniste a hacerle culto. Bota hacedor de milagre. Él es grande, No aleluya. tenho maneira Amén, amén. boa, No tiene ni una manera vos. maneira boa, Senhor. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, hermano. No hay ninguno como Él, aleluya. Gloria a Dios. Leamos la palabra de Dios, tengan la bondad, hermanos. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Entre tanto que encuentran, recuerden, hermanos, tenemos oración de 5 de la mañana, estamos por grupos, amén. Así que qué bueno que todos podamos respaldar el día que nos corresponde. También, hermanos, pedirles el favor, cuando estacionen los autos en la oración de las 5 de la mañana, lo hagan preferiblemente a este lado, amén. Tratar de ponerlos a este lado, no al lado de acá de las personas. Por favor, si puede apagar la luz ahí entrando, también es importante, hermanos,
por favor no pitar al entrar ni al irnos a las 6 de la mañana. Y si usted deja el carro allá afuera, mejor todavía, pero no se venga hablando. Le digo todo esto es porque tenemos vecinos y tenemos que ser muy cuidadosos también de los vecinos. Amén. Muy cuidadosos, hermanos, de respetar a los vecinos por muchas razones, porque pues venimos 5 de la mañana, 2 porque somos cristianos y hermanos, los cristianos debemos de ser ejemplo. Amén. Así que un cristiano que le pite a uno a las 5 de la mañana que porque va para la oración de él, uno siempre queda como pensando, este señor me pita a las 5 de la mañana, me despierta, las luces me las pone frente a mi ventana. Así que todo eso hay que cuidarlo. Amén, hermano. Leamos la palabra de Dios, tenga la bondad. Verso 4 dice: todos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Digamos gloria a Dios, hermano. Siéntese, tengan la bondad. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Quiero preguntarles de qué predicamos hace 8 días. Amén. Esos cristianos así juiciosos que... Gracias. Necesitados de su presencia. Amén. Necesitados de su presencia. Hace 15 días predicamos acerca de la fe y duramos como 4 dominicales hablando de la fe. Hermanos, necesitamos hacer un ejercicio para que tratemos de que no se nos olviden lo que se nos enseña. Amén. Es verdad que somos muy olvidadizos todos, pero les quiero dar un consejo: tome notas. Si usted toma notas, hermano, puede que a usted se le olvide, pero usted después va a su agenda y dice: nos predicaron de necesitados de su presencia. Nos predicaron de la fe. Y aquí hay algunas notas importantes. Hermano y amigo, usted podrá en su casa cualquier día, voy a leer un poquito, y va y revisa esas notas y usted va a recordar mucho de la prédica que escuchó. Amén. Así que qué importante es que usted tenga una agendita muy exclusiva para tomar notas de las prédicas. Amén. Hermanos, vamos a hablar hoy de la gracia de Dios. Amén. Y yo quiero invitarle a que esté muy atento, porque entender la gracia de Dios le va a ayudar a usted a entender por qué estamos aquí. Entender la gracia de Dios le va a ayudar a entender a los amigos que usted está corriendo mucho riesgo quedándose como está y no entregándole su vida a Dios todavía. Le va a ayudar a entender al cristiano por qué a Dios hay que correrle. Amén. Porque hay que correr para venir a un culto. ¿Por qué, hermano, a Dios hay que darle el primer lugar en la vida? Si usted entiende la gracia de Dios. Amén. Si usted entiende la gracia de Dios, hermano, usted no tendrá problema en lo que Dios dice que haga, usted lo hará. No, pero es que no estoy tan de acuerdo. No, es que si usted entiende la gracia de Dios, usted no va a decir estoy de acuerdo. No, Señor, lo voy a hacer. Si usted entiende la gracia de Dios, lo que Dios diga, no lo hagas, usted no tendrá reparo. Usted dirá: wow, es que yo soy deudor a la gracia de Dios. Amén. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios, jóvenes, la gracia de Dios se traduce por gracia se traduce favor no merecido. Escuchen esto: la gracia, hermanos y amigos, la gracia es un regalo de Dios. Y ya usted ahí debe decir: wow, un regalo de Dios.
A veces la gente viaja y le trae a usted un dulcecito, a mí me trae un dulcecito, un detallito, y usted dice, wow, se acordó de mí, ¿verdad? Bonito, se acordó de mí. Pero hermano, que Dios se acuerde de nosotros, eso es otra cosa. Eso es otro, déjeme decirle, eso es otro nivel. Que Dios se acuerde de usted y de mí, esto es algo grande. Y hermano, déjeme decirle, eso es la palabra gracia. Es el regalo de Dios para nosotros, aleluya. Y yo quiero que usted entienda algo: de no ser por la gracia de Dios, usted no estaría aquí. Amén. Yo quiero que usted entienda eso. Pero pastor, hay gente que no está aquí, está allá afuera y comen, viven, viajan, disfrutan, sí. Pero ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios. Y yo quiero que usted entienda eso. De no haber sido por la gracia de Dios, el diablo se hubiera enseñoreado ya de esto. Así que ni siquiera los que están afuera podrían tener lo que tienen. Es por la gracia de Dios con su iglesia, por la gracia de Dios que Dios ha manifestado para el mundo, es que usted tiene salvación y que el mundo tiene relativamente paz. De no ser por la gracia de Dios, hermano, no viviría el mundo lo que tiene y la aparente paz que tenemos, y no tendría la iglesia lo grande de la salvación. Así que yo quiero invitarle que esta mañana entremos a meditar un poco sobre la gracia de Dios y que usted se dé cuenta, hermano, qué significa la gracia de Dios, y que usted y yo entendamos lo privilegiados que somos por la gracia de Dios, aleluya. Y si usted es lo que ha pensado, yo no sé ni por qué estoy aquí, usted va a entender la gracia de Dios. Y si usted es lo que ha dicho, no sé por qué pertenezco a la iglesia, cuando entienda la gracia de Dios, usted dirá, bendito sea Dios. Amén, amén, hermanos. Primero quiero decirle cómo se desarrolló la gracia de Dios, la realización de esa gracia de Dios. Amén. La realización de la gracia de Dios. ¿Cómo se desarrolló la gracia de Dios? Hermanos, la Biblia dice que todos nosotros pecamos. Por lo tanto, todos estamos destituidos. Escuche, destituido es que estábamos sacados, desechados. No merecíamos estar bajo el favor de Dios por cuanto todos pecamos. Pero déjeme decirle, hermano, la Biblia dice que se tenía que tener a alguien sin pecado para que muriese por los hombres, y esa persona sin pecado cargase la culpa de los culpables. Dios miró desde los cielos y no encontró a ninguno. A ninguno, escuche esto, hermano, a ninguno. Así que todos nosotros merecíamos condenación. Todos teníamos que morir en la cruz. La peor muerte era la muerte de cruz. Así que todos teníamos que pagar, escúcheme en esto por favor, por nuestros pecados con la peor muerte. Y la peor muerte que había era la muerte de cruz. Amén. Pero no solo eso, hermano, tenía que morir alguien en esa condición, pero no solo pagaría ahí, sino que quedaría condenado de por vida, porque éramos pecadores. Pero la gracia de Dios fue que Dios dijo, todos son pecadores, todos merecen la condenación, todos tendrían que pagar en la cruz con su vida, pero ahora yo, como no hallé a ninguno digno de poder salvarlos y ayudarlos, yo siendo Dios voy a ir y voy a tomar forma de hombre,
me voy a hacer hombre, voy a participar de carne y de sangre igual que ellos, y voy a tomar en mí el pecado de la sentencia, la culpa de ellos, la voy a llevar yo en la cruz del Calvario y les voy a abrir la oportunidad de salvación para el que la quiera. Hermano, ese es el regalo que le dieron a usted y ese es el regalo que me dieron a mí. Eso es la gracia de Dios, aleluya, que usted merece condenación, que yo merezco condenación, que usted tenía que pagar por su pecado y que yo tenía que pagar por mi pecado, pero Dios se atravesó en tu camino, en tu camino, en tu camino, en tu camino, en mi camino, y dijo: yo voy a asumir tu lugar. ¿Entiende por qué venimos aquí? ¿Entiende por qué cantamos? ¿Entiende por qué oramos? ¿Entiende por qué para nosotros esto es lo primero en la vida? Amén. Porque usted merecía condenación y Dios le regaló salvación. Yo se lo repito esta mañana. Usted y yo merecíamos condenación, pero el Dios, escuche, el Dios del cielo, el alto y sublime, el soberano, el Dios omnipotente, el que no lo necesita a usted ni a mí, dijo: pero yo de pura gracia los voy a salvar. Wow, ¿no le parece algo muy grande, hermano? Aleluya. Hermano, esto es muy grande. Hermana, esto es muy grande. Amigo, el que te está regalando la oportunidad de la salvación es Dios, no el pastor. Es Dios. Cuando usted le da la espalda a no obedecer a Dios, usted no se la dio al pastor. Cuando el pastor le quiere dar un consejo y usted no esté muy interesado, usted no le está dando la espalda al pastor, usted le está dando la espalda a Dios. Y no es que el pastor sea Dios, no. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación viene de parte de Dios. Hermano, esto de la salvación es un regalo de Dios. Y yo quiero que usted lo mire, y vamos a mirar muchos versículos hoy. Y yo quiero que usted lea conmigo para que usted entienda que es que esto de la salvación, que es la gracia de Dios, no se lo dieron a usted como así, como Miguel, ya está. No. Yo quiero que usted entienda esta mañana lo que costó esta gracia de Dios, lo que costó su salvación y mi salvación. Amén. Y vamos a mirarlo en la palabra de Dios. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 9, verso 22. Vamos a leer la palabra de Dios. Escuche lo que dice la Biblia. ¿Qué hubo que hacer para que usted en esta mañana diga: tengo salvación? Dice Hebreos capítulo 9, verso 22, todos leámoslo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ya estaba establecido que para poder librar al hombre o limpiar la mancha del pecado, hermano y amigo que está aquí, amigo, el pecado es la mayor ofensa de un hombre o de una mujer contra Dios. Pecar es ofender a Dios, pecar es desafiar a Dios, pecar es burlarse de Dios. Cuando el hombre peca, desafió a Dios, se burló de Dios, le dijo a Dios: no me interesas tú. Hermano, esa mancha, esa culpa del pecado es tan grave que solo, escúchenme bien, solo se puede quitar el pecado con derramamiento de sangre. No había otra opción, solo el derramamiento de sangre. Eso quiere decir, hermano, que para que usted y yo estemos aquí se tenía que derramar sangre, pero la sangre que se tenía que derramar tenía que ser una sangre sin culpa, que no hubiese participado de pecado. Y ahí es donde está la gracia, que el Dios del cielo lo vio a usted pecador, me vio a mí pecador, teníamos que pagar, teníamos que morir, se tenía que derramar sangre, pero Él dijo: yo tomo el lugar de ellos, yo voy a la cruz y yo muero por ti en la cruz. Gloria al nombre de Jesús, para llevar tu culpa, para llevar la culpa mía y para darnos la oportunidad que tenemos esta mañana de estar aquí. Hermano, no fuimos salvos
así como dice la gente, sean salvos. No, el Dios del cielo trazó un plan para venir a salvarnos a los pecadores. Trazó un plan para salvarnos a nosotros los pecadores. Y sabe algo, hermano, ese derramamiento de sangre es lo que nos ha dado esta oportunidad de salvación. Amén. Diga gloria a Dios. Romanos capítulo 5 verso 9, mire lo que costó nuestra salvación. Y esa es la gracia de Dios, amigos. Esta es la gracia de Dios, hermanos, entiéndalo bien. Pues mucho más, escuchen esto, pues mucho más estando ya justificados, ¿en dónde? Por la sangre de Cristo. De no haber sido por la sangre de Cristo, hermano y amigo, usted no podría estar aquí esta mañana. Pero la Biblia dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Sabe por qué? Por la sangre de Cristo. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Yo quiero que, ojalá usted, aunque quizás ya lo sepa, yo quiero que usted le preste mucha atención. Por ese derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos librados de la ira de Dios. Porque por su pecado y mi pecado, el castigo era muy grande. Es que usted y yo, cada que pecamos, nos burlamos de Dios. Cada que el ser humano sigue en el pecado, se ríe de Dios y le dice a Dios, no me interesa. No me interesó tu sacrificio, no me interesó lo que hiciste, no me interesa tu obra. Pero hermano, por ese derramamiento de sangre fuimos justificados. ¿Sabe qué es la palabra justificado? Declarar inocente a un culpable. Declarar inocente a un culpable. Eso no lo hizo sino Dios, que conocía que usted y yo éramos culpables, pero por su misericordia, por su gracia, nos declaró justificados. Pero hermano, para ello se derramó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que qué bueno entender el regalo que nos hicieron. Hermano, usted está aquí y siéntase afortunado de estar aquí. Usted está escuchando este mensaje y siéntase privilegiado de entender la gracia de Dios, hermano, porque déjeme decirle, sin la gracia de Dios, la ira de Dios estaría sobre este mundo y sobre nosotros. El enemigo ya se habría enseñoreado de este mundo. Pero por cuanto la iglesia tiene esa gracia de Dios y hemos sido reconciliados con Cristo, Dios no le permite al enemigo que se levante contra el mundo. Sí lo engaña, sí le hace cantidad de cosas al mundo y a la sociedad, pero mientras esté la iglesia aquí, hermano, el enemigo no podrá enseñorearse totalmente de este mundo. Aleluya. Quiere decir que por su gracia, dijo Pablo, somos salvos. Puede decir amén a ello, hermano. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versos 29 y 30. Hermano, usted y yo tenemos salvación por una obra muy grande. Y mire lo que dijo Juan. Juan capítulo 1, versos 29 y 30. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, escuchen esto, hermano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo Juan: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. ¿Sabe qué dijo Juan? Juan vio a Jesús. Y Juan dijo: el que viene ahí es el Cordero de Dios. Cuando dijo el Cordero, estaba diciendo: Él es el que va a ser sacrificado por el pecado del mundo.
por el pecado suyo y por el pecado mío, por su culpa y por mi culpa. Él es el que llevará el pecado de todos nosotros. Dijo Juan, hermano, usted y yo esta mañana estamos aquí, no por bueno, no porque usted lo merezca, no porque usted sea digno. Estamos aquí porque el Cordero de Dios quitó el pecado que había sobre nosotros. Cristo Jesús llevó en él la carga del pecado que había en usted y que había en mí, y por eso hoy estamos aquí, hermanos. Pero hermano, esto costó sangre. Así que no fue un regalo, fue sangre el precio de esta redención. Esto es algo más que un regalo, es lo que nosotros usamos como palabra, el regalo. Pero esto es más que un regalo, hermano, porque aquí no fue algo que Dios dio que le sobraba. No, déjeme decirle, Dios tomó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Dios no dio parte, Dios lo dio todo para salvarnos a nosotros. Aleluya. Alguien puede alabar a Dios por eso, hermano. Mateo capítulo 1, el verso 21. Mire lo que dice la Biblia. Y dará a luz un hijo, la promesa que se había hecho al profeta, que había anunciado el profeta Isaías 700 años antes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Pues ese niño que nacía, dijo Mateo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque Jesucristo nos regaló la salvación. Hermanos, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario y llevó en él el pecado suyo y el pecado mío, y eso que él hubiese ido es lo que le permite a usted en esta mañana decir: yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco al pueblo de Cristo, soy su hijo redimido con su sangre, pero porque él fue a la cruz. Si él no va a la cruz, usted no estaría aquí, yo tampoco. Si Cristo no va a la cruz, usted no tendría salvación y yo no tendría salvación. Amén. Hermano, la Biblia dice, permítame decirle, nos viene contando todo el precio de lo que significó su salvación y mi salvación. Y amigo que está aquí, hermano, esto necesitamos entenderlo y que no se nos olvide. Esto de la gracia le costó al Señor su sangre. Amén. Esto de la gracia, de la salvación suya y mía, le costó al Señor el derramamiento de su sangre, pagar el precio en la cruz del Calvario. Por eso, hermano y amigo que estás aquí, cuando alguien no acepta a Cristo, cuando alguien dice espéreme que lo voy a pensar, él no está entendiendo. Cuando una persona lleva 1 año y 2 y 3 y 4 y 5 y todavía lo está pensando, y le hablaron del evangelio hace 10 años y todavía lo está pensando, no está entendiendo, no ha entendido es nada. Perdóneme que sea tan claro hoy. No ha entendido es nada, porque no ha valorado es nada. Porque no ha podido detenerse a entender un poquito que la salvación, hermano, no fue algo que apareció así como ya son salvos. No, la salvación hubo que venir el Dios del cielo, manifestarse en carne, luego ser humillado, ir a la cruz del Calvario, ser maltratado, vituperado, flagelado, para que usted y yo obtuviésemos hoy la oportunidad de salvación. Cuando usted le dice espéreme, usted le está diciendo a Dios: lo que tú hiciste merece que espere. ¿A alguien de ustedes le gusta que alguien lo ponga a esperar? ¿Usted se siente qué? Usted se siente ignorado y usted se siente irrespetado. Eso nos pasa a todos. Cuando usted necesita de mí, usted quiere que el pastor, uy pastor, usted quiere que el pastor le ayude, porque si no usted se siente ignorado y respetado. Yo también, si yo le digo a usted algo y yo me siento que usted faltó al respeto. Pero hermano, eso es vaya y venga. Pero cuando alguien
Dios le ha hablado 1 año, 2, 5, 10. Mire, yo conozco gente que me dice, pastor, yo desde que era chiquito, ¿y cuántos tienes? 45. Y la gente, y yo desde que era chiquito mi mamá me llevaba a la iglesia. Y yo fui a las clases y me dieron clases, y yo fui a la iglesia, y yo estuve asistiendo a la iglesia donde el pastor fulano en tal ciudad, y yo, no estás entendiendo lo que estás diciendo, tú mismo estás poniéndote aquí, mira. Lo que tú estás diciendo es que Dios te llamó, te invitó, te extendió la mano, te mostró su gracia, pero tú no lo has aceptado a Él. Que tú no tienes mucho afán, pero eso que tú tienes hoy y que yo tengo hoy le costó a Jesucristo, hermano, morir en la cruz del Calvario, pagar con su vida el rescate suyo y el rescate mío. ¿Sabe por qué usted está hoy aquí declarado que tiene perdón de pecados, que es hijo de Dios y que ha sido rescatado? Porque Cristo fue a la cruz del Calvario y tomó su lugar y tomó mi lugar. Gloria al nombre de Jesús. Por eso estamos aquí. Diga gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero número 2, hermano, la gracia, realizarla, escúcheme esto, realizar la gracia costó lo que acabamos de leer: derramamiento de sangre, que Dios se hiciese hombre y habitase entre nosotros, que fuese a la cruz del Calvario, que fuese maltratado, vituperado y todo eso, hermano. Pero déjeme decirle algo, pero eso lo hizo para salvar al hombre de. Y yo quiero que usted le preste atención a esto, porque cuando usted rechaza la salvación o rechaza la gracia, amigo o hermano, cuando usted no le da el valor a esto, y yo seré muy insistente en esto, hermanos, yo soy un hombre apasionado, así que yo soy una persona que no solo le voy a decir a usted, sino que voy a tratar de que usted entienda esto bien. Y se lo voy a decir cuántas veces, hermano, cuando usted pone a esperar a Dios, cuando usted no le da el lugar a esto, cuando usted es Dios por si me queda tiempo después del negocio, el trabajo, los compromisos, los hijos, la familia, por si me queda tiempo, usted no está entendiendo que la gracia era el regalo de Dios y que costó un precio muy alto, pero era para librarlo a usted y a mí de la condenación. Y si usted me dice, explíqueme la condenación, aunque se la trate de explicar muy bien, me voy a quedar cortico. Porque como usted escribe, mire, los hombres que cometen delitos contra el país de Estados Unidos, ellos hacen lo que sea para no llegar a Estados Unidos. Así que en estos días extraditaron a un hombre desde un país africano hasta Estados Unidos. Y la defensa de ese hombre le costó a ese país y a ellos cientos de millones de dólares para no dejarlo llegar a una cárcel en Estados Unidos. Y ese hombre, mínimo allá le van a, bueno, yo no puedo decir cuánto, no, yo no, pero mínimo serán 20, 30 años de cárcel allá. 20, 30 años que la gente no quiere pasar en una prisión de los Estados Unidos. ¿Usted sabe qué es que a usted y a mí nos hayan librado de una condenación? No 10 años, no 20 años, no 30 años, no 40 años, no. A usted y a mí la gracia de Dios nos libró de la condenación eterna. Eterna, hermano, eterna. No fueron 30 años, escúcheme, hermano. No lo libraron a usted, la gente paga. Mire, allá tienen a otro en España. Yo trato de vivir actualizado. Allá tienen a otro en España que está contando todo lo que hicieron en su país y todo con tal de que no lo lleven a Estados Unidos. Y están haciendo de todo y eso cuentan hasta de su papá, de su mamá, de su hermano, porque no quieren ir allá. Pero aunque vayan a Estados Unidos,
ese país tiene unos derechos humanos que los tiene que respetar. Pero a usted y a mí nos libraron de una condenación eterna, pero no habían derechos humanos al que vaya allá, hermano. Allá no hay derechos humanos, allá no le respetan a usted nada, ni tendrá opción de volverse a defender nunca. El que desprecie la gracia de Dios no tendrá la oportunidad de volverse a defender nunca. Simplemente fue condenado eternamente. Y hermano, allá serán unos hombres que tienen que respetar la ley, sino a ellos también los meten a la cárcel si se pasan de los derechos de un preso. Pero ¿sabe de dónde a usted y a mí nos libraron? Nos libraron de la condenación. No teníamos derecho, pero además es en las manos del diablo y las huestes infernales que va a caer todo el que llegue a la condenación. Hermano, usted entiende lo que es que Dios nos haya librado de la condenación. Hermano, nos libró de lo peor. No tengo palabras para describírselo, lo que Dios hizo por usted. Aunque usted y yo viviésemos toda la vida de rodillas y nos pelásemos las rodillas, no tendríamos cómo pagarle al Dios del cielo lo que hizo y de dónde nos libró. Wow, hermano, ¿de dónde nos libró Dios? ¿De dónde nos libró Dios, hermano? La condenación, cuando nos dio su gracia, no solo es decirle, ven, siéntate acá y yo te voy a sacar de allá. No, es que Él no solo te sacó de allá, es que si no hace eso y nos deja allá, al final del camino venía la condenación eterna. ¿Entiende por qué aquí lloramos algunos? Ahora sí entiende usted por qué algunos corremos. Usted sí entiende por qué algunos, hay hermanos que vienen a todos los cultos a la semana y ellos dicen, pastor, yo quisiera que hubiera culto otro día en la semana. Y yo, pastor, pero déjeme estar en los dos cultos, en la mañana, en papiamento y en español. ¿Usted entiende por qué? Es que hay gente que se ha puesto a pensar en la gracia de Dios. Y cuando usted piensa en la gracia de Dios, usted dice, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo yo para que el Dios del cielo me quiera dar una salvación? Y no solo me regale salvación, sino que me libre de la condenación eterna. Algo tan terrible, algo que no hay cómo describirlo. Hermano, de ahí a Dios nos quiere librar. Jóvenes que están aquí, ojalá tú lo entiendas, joven. No es que tu mamá te quiera traer acá. No. Ay, yo cuando cumplo 18 para que mi mamá no me moleste más y me lleve a la iglesia. Tú no estás entendiendo. La oportunidad que tú tienes hoy no la pagas con oro, ni con plata, ni por riqueza, ni por fama, ni por nada de lo que logres en la vida. Tener la salvación es tener la mayor riqueza. Tener este perdón de pecados en Cristo Jesús es tener la mayor riqueza, hermano. Decir que soy salvo, hermano, esto no hay palabras para describirlo. Amén. Romanos 5:18, hermano. Mire, Cristo quiso librarlo a usted de la transgresión y la culpa que dejó el pecado en nosotros. Así que leámoslo todos, por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano y amigo, el hecho de que Adán y Eva hubiesen desobedecido y hubiesen pecado nos dejó a todos la misma culpa y todos quedamos bajo pecado y todos hicimos pecado. No es que ellos pecaron y nosotros no, ellos nos dejaron la culpa, pero nosotros seguimos pecando. Así que eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, nos abrió la puerta de quitar la culpa de la transgresión que había en nosotros. Y eso es lo que nos libra de la condenación eterna. Yo no sé si usted esta mañana tiene gratitud con Dios. Yo no sé si usted esta mañana tiene gratitud con Dios. Aleluya. Yo no sé si usted esta mañana, hermano, y cada día de su vida, usted tiene gratitud con Dios. Amén. Agradecer, la gente agradecida es algo bonito, hermano.
La gente que sabe agradecer es bonito. Jesús también lo dijo. No fueron 10 leprosos los que sané y solo uno volvió, y es un extranjero. Ni siquiera era un israelita, fue un extranjero. Hermano, qué bonito cuando usted en su trabajo, en su vida, en sus actividades, usted dice: le voy a dar la gloria a Dios. Yo vivo para Dios y yo le sirvo a Dios y yo honro a Dios y mi vida es para Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de mí, porque Él me mostró su gracia, porque Él fue a la cruz del Calvario. Pero no solo es que fue, alguien podría decir: es que yo no lo mandé a que fuera. No, pero te libró de la condenación eterna. Aleluya. Hermano, Cristo nos ha librado de la condenación eterna. ¿No le parece muy grande? ¿Cómo cree usted que debiese de ser la vida de alguien a quien lo libraron de un castigo así? Agradecido. Esto implicaría correr. ¿Para dónde vas? Para el culto. No vaya hoy a culto. No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Es que a mí no me dieron un refresco, no fue un regalo. No fue un perfume, no fue una loción, no fue un viaje. No. Me dieron salvación eterna. Me libraron de la condenación eterna. Aleluya. ¿Para dónde vas? A darle gracias al que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Para dónde vas? A alabar al que me libró de ser condenado. ¿Para dónde vas? A rendirle honor al que me libró de las garras del diablo, de las huestes de maldad. ¿Para dónde vas? A reconocer la gloria y el honor y la alabanza que merece uno que fue a la cruz y me quitó el castigo que yo tenía que pagar. Cuando alguien le diga: ¿para dónde va? Dígale así: no, es que por su gracia estoy aquí. Joven, ojalá tú entiendas qué es la salvación. Que tus amigos, cuando te digan: ¿y vas a ir al culto?, tú le puedas decir: sí. ¿Y por qué vas al culto? Porque Dios tuvo gracia para conmigo. ¿Y qué es la gracia? Un regalo de Dios. Y explícame qué te dio Dios. Me dio salvación y me libró de la condenación eterna. ¿Será que vale la pena poderle decir a un amigo que por eso venimos aquí? Oh, hermano, el enemigo está bregando a arrastrarte, a sacarte. Hermano joven, el enemigo te va a crear confusión. Y si tú eres de los que le abre la puerta y tu mente vive confundida, el diablo sí que te va a destruir. Pero alguien que entienda lo que Cristo hizo, hermano, le cerrará la puerta al diablo y le dirá: yo me quedo con Cristo. El coro que cantábamos ahora: he decidido seguir a Cristo. Aleluya. He decidido seguir a Cristo, aleluya. Oh, hermanos, los que han entendido esta gracia se quedan con Cristo, viven con Cristo y, como dijo el apóstol Pablo, y mueren con Cristo. Aleluya. Pero escuche esto: esa gracia que costó sangre nos libró de la condenación, pero también nos libró de la muerte eterna. Muerte eterna. Hermanos, la muerte en término espiritual, hay dos muertes: hay la muerte física y la muerte espiritual. Se llama la segunda muerte. La muerte física es la que usted y yo conocemos: la muerte de COVID, de cáncer, de un accidente que daña el cuerpo, y hasta ahí llegamos. Pero la segunda muerte es la separación total de Dios con el hombre. Escúcheme, la primera muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Eso causa dolor. Normalmente la gente no quiere morirse. Normalmente. Pero porque hay una separación del espíritu del cuerpo. Pero la segunda muerte no hay cómo describir el dolor, porque el ser humano fue creado y nosotros tenemos en nuestro ser está el espíritu que Dios nos dio de vida, y ese espíritu de vida nos conecta al ser humano con Dios. Así sea un impío allá afuera, pero hay algo dentro de él que le dice: hay alguien superior.
Hay alguien, hay un Dios, otros no lo llaman Dios, pero ellos saben y dicen, hay algo. Porque aunque quieran negarlo, hay algo dentro que los conecta. Pero la muerte segunda es cuando Dios se separa del ser humano y le dice, apártate de aquí, maldito al fuego eterno. Esas palabras dichas aquí no causan mucho, pero ese día eso será como desgarrar a alguien por dentro. Eso es desgarrarle a alguien como una madre con su hijo, y que alguien se lo desgarre y se lo arrebate, y ella vea cuando se lo arrebató. La muerte segunda va a ser eso. Cuando la Biblia dice que por su gracia somos salvos, ese precio fue muy grande, pero nos estaba librando de la condenación eterna y nos está librando de la muerte eterna, hermano, de esa segunda muerte, de una muerte, hermano, de la cual cuando usted lee San Lucas 16:19, la parábola del rico, el rico suplicaba en el infierno, Padre Abraham, ten misericordia de mí, estoy atormentado en esta llama. Hermano, no será un día, no será un año, será la eternidad. A usted y a mí nos libraron de la muerte eterna, nos libraron de la segunda muerte. Por eso Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Nos libraron de la muerte, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Mire, por eso, hermano, usted y yo no merecemos, usted y yo somos pecadores, pero la muerte de Cristo nos libró de esa culpa. No porque Miguel sea bueno, Gloria sea buena, o porque Kenny, o porque Angie, pues no, es por la gracia. Así que no es que fuéramos buenos, nadie, no, por la gracia. Y lo que usted hizo y lo que yo hice merecía la paga del pecado, la muerte física y la muerte eterna, la segunda muerte. Pero Dios, hermano, se atravesó en su camino y se atravesó en mi camino, aleluya. Hermano, yo no sé si usted entiende esto y tiene gratitud con Dios, pero Dios se atravesó en su camino y usó algo, a alguien, te trajo a la iglesia. Mire, este templo ha sido diseñado para que usted pueda venir y congregarse, hermano, pero la gente no entiende que todo lo que ha sucedido es porque el Dios eterno quería darte de la dádiva de Dios, y esa dádiva de Dios es vida eterna, pero no condenado, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermano, dele gloria a Dios. Yo no sé si usted puede levantar sus manos y decirle, Dios, gracias. Yo no sé si usted puede mover un momentico sus manos y decirle, Dios, gracias. Hermano, el evangelio no es una carga. Amigo, el evangelio no es una carga. Jóvenes, el evangelio, te regalaron la más grande riqueza que nunca jamás por tu estudio, conocimiento, trabajo podrías haber alcanzado. Por eso donde vaya siéntase orgulloso, privilegiado. Evangélico, evangélico. Va para culto, voy para el mejor lugar. Va a cantar, hoy voy a entregarle todo a mi Dios, aleluya. Pero ¿por qué usted es así? Porque yo estaba muerto y condenado y eternamente, pero ese Dios al que le voy a cantar esta mañana se atravesó en mi camino, fue a la cruz del Calvario por mí, me quitó la condenación y me libró de la muerte eterna. Yo no voy a escuchar ese día cuando diga, apartaos de aquí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Eso
Eso no es para mí. Lo que yo voy a escuchar ese día es otras palabras que dice: venid benditos de mi Padre al reino que os he preparado. Oh hermano, la diferencia es muy grande. Mientras el uno sentirá que lo desgarraron por dentro, nosotros sentiremos que nos dieron de su gloria, de su gracia, de su presencia, de su poder, de su bendición. Oh hermano, la gracia de Dios es algo grande. Alabe a Dios, aleluya. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios. Alabe a Dios, hermano. Uno a veces llega aquí y no quiere ni alabar, no quiere ni cantar, no quiere ni obedecer. Hermano, a veces ni sabemos lo que tenemos los mismos cristianos. ¿Sabe? A veces los cristianos no sabemos ni lo que tenemos. Perdóneme, hermano, a mí me da como un dolorcito. A veces no les digo nada. Yo digo, bueno, allá él. Cuando alguien llega y ni canta, ni ora, ni levanta las manos, digan gloria a Dios. Yo, bueno, allá. Un día te darás cuenta que tú perdiste. Eso no, gracias, eso no es para el pastor, no. Un día te darás cuenta lo que significaba la gracia de Dios. ¿Sabe? Nos libró de la condenación, nos libró de la muerte, pero quiero que escuche el tercero: nos libró de juicio. Hay un juicio que está reservado para el mundo. Pero es que mi patrón bebe, fuma, vaya, hace desórdenes y se ríe. No te preocupes, él va a ir a un juicio que tú no vas a ir. Esta gracia te libró de un juicio. Esta gracia te libró de un juicio. Wow, hermano. Créame que siento la presencia de Dios, y créame que me da alegría esta oportunidad que Dios me dio, porque esta gracia lo libró a usted de un juicio y me libró de un juicio a mí. Vea, la gente que ha ido donde el juez, la sola vestidura de un juez da hasta, y cuando el juez se sienta ya impecable y tiene allá el bastoncito del mando, y lo que él dice se tiene que cumplir, hermano. ¿Qué será uno estar ante Dios? ¿Y qué será que la sentencia diga culpable? Ay, Dios mío bendito. Pero sabe una cosa, ya nos libró, hermana Gloria. Usted y yo no vamos a ir a ese juicio, porque su gracia nos libró de ese juicio. Pero ese juicio sí es para el mundo, hermano. Ese juicio es para el mundo. Oh, esas personas que usted dice: no voy a culto, no tengo tiempo, yo que voy a ir a escuchar a ese señor allá. Hermano, lo que viene para este mundo, el mundo no ha entendido, pero la gracia de Dios lo tiene a usted y me tiene a mí aquí esta mañana con una oportunidad gloriosa. Por eso valórela. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire de dónde nos libraron. Segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro 3:7. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los cielos, yo quiero que usted escuche esto, hermanos. Jóvenes, joven que estás aquí, pon cuidado con tu salvación. Tú crees que irte a una discoteca o con amigos o con amigas, y tú no estás entendiendo a lo que le estás dando la espalda. Tú no estás entendiendo. Yo quiero que usted entienda esto. Es que su mamá no lo trae aquí porque lo quiere traer a la fuerza. No, lo está librando de algo que tú ni siquiera estás entendiendo. Si esto fuera hoy, Dios mío bendito, si esto se terminara hoy, hermano, hay gente que va a llorar toda la eternidad. Mire lo que dice la Biblia, ese día del juicio, de lo que lo está librando a usted Dios, y de lo que nos libró. Usted solo tiene que aceptarlo. Y los amigos tomar una decisión, porque si te quedas como vas, delicado. Y si hay un hermano aquí que no le da esto mucho valor, yo le doy un consejo: la salvación se pierde. La salvación se pierde. Yo después les hablo de eso. La salvación se pierde. Si tú la descuidas, lo vas a perder. Hermano,
Pero los cielos, escuchen esto, y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora vemos les tienen un día guardado, porque va a haber un día de juicio para los hombres impíos. Pero ¿sabe una cosa? Los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, los que hemos sido revestidos de su Espíritu Santo, y los que permanecen en Cristo, porque hay gente que lo fue pero ya no lo es. Los que permanecen en Cristo, hermanos, ellos no irán a ese juicio. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el juicio para perdición de los hombres impíos. ¿Sabe quiénes son los hombres impíos? Los cristianos que no valoraron la salvación y los que están afuera que no aceptaron a Cristo. Porque también hay cristianos que no valoran esto, hermano. Así que, hermano, para ellos será ese juicio, pero nosotros no se preocupe, nosotros no iremos a ese juicio. Escuche lo que dice, hermano, la palabra de Dios, y ya vamos terminando. Escuche, hermano, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20, 11 al 15. Wow. Gracias a Dios nosotros no vamos a ese juicio. Esa es la diferencia de usted estar aquí. Por eso cuando usted le digan cante, no diga uy, no. Cuando usted le digan no haga eso, no lo haga. Si Dios le dice no lo haga, entienda que es que usted, hermano, lo que usted tiene no tiene valor, no tiene precio. Escúchelo. Y vi un gran trono blanco. Ya, hermano, la manera en que Juan lo describe ya le produció a uno un gran trono blanco. Así que no era ir allí a la corte donde el juez, no. Él vio un gran trono blanco. Y mire, y vio al que estaba sentado en el trono. Y cuando Juan vio, luego vio otra escena, que delante de él salieron huyendo la tierra, el cielo, y no sabían dónde esconderse. ¿Quién era el que estaba sentado ahí? ¿Quién? Pero ese día no será un juicio de bendición. Ese día será el día en que los hombres responderán por no haber tenido tiempo para Dios. Ay, que yo no quería ir al culto, que yo me enojé con el hermano. Ay, que yo no estaba de acuerdo. Bueno. Gracias que el partido. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, mire lo que dice: y vi a los muertos grandes. No es que yo soy el presidente, que yo soy el rey, yo soy el príncipe, yo soy el hijo del rey, yo pertenezco al principado de tal país. Vi a los muertos grandes y pequeños, y estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Aleluya, hermano, en los libros está la vida de cada persona. Usted dice no quiero ir al culto, todo se apunta. No me interesa la iglesia, se apunta. No quiero servir, que no cuenten conmigo, no te preocupes, Dios lo apunta. Los libros contarán la historia de cada persona. Oh, hermano, pero luego dice la Biblia, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuche esto, hermano, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero luego dice el verso siguiente: según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron. Hermano, nadie se quedará sin ese juicio. Solo los hijos de Dios, los que tienen esta gracia. Solo los que han aceptado esta gracia y la han cuidado, hermano.
Y el mar entregó los muertos y que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, hermano, donde todo se desprende de Dios, donde Dios le quita al ser humano toda oportunidad de salvación. Será la muerte segunda. Pero mire lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Usted que ha sido bautizado en el nombre de Jesús y tiene el Espíritu de Dios y permanece, hermano, porque no es por allá que no me queda tiempo, no, que permanece, que es fiel cristiano, que busca a Dios, que camina con Dios, que no deja a Dios de segundo ni de tercer lugar, hermano. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida, déjeme decirle, él no va a ese juicio. Pero el que no esté inscrito en ese libro será lanzado al lago de fuego. ¿No le parece muy grande la gracia de Dios? ¿No le parece que esto es un regalo? Joven, joven que estás aquí, levanten la mano los jóvenes que están aquí, levanten la mano los jóvenes, levanten la mano. Usted sabe el regalo que Dios le está regalando. ¿Usted cree que una noche de rumba, de placer, de amigos, de baile, es que me tomé unos tragos? Tú no estás entendiendo qué es la gracia. Esto no es un regalo, esto no es algo de un ratito. No. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los redimidos con la sangre de Jesucristo, los que se han refugiado en la gracia de su Redentor, hermanos, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y lo que Dios ha hecho por su gracia es que nos ha librado de la muerte eterna. No sé si usted en esta mañana puede entender, joven, el regalo tan grande que tiene, señorita, el regalo tan grande que tiene, amigo, el regalo tan grande que tiene. No sé si lo puedes entender. Yo quiero invitarle a que esté de pie, por favor. Yo no sé si usted entiende lo que significa esta gracia. Yo no sé si haya aquí algún hermano que tenga cosas de las cuales tenga que decirle a Dios: Señor, ayúdame a valorar esta gracia. No sé si hay aquí algún amigo que lleve años que conoce el Evangelio y todavía lo está pensando. Tú no entiendes a quién le estás dando la espalda. Tú no entiendes a quién tienes esperando. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios se ha extendido para que tú seas librado de la condenación, de la muerte y del juicio. La gracia de Dios es un regalo que tú no mereces, que yo no merezco, pero por su gracia somos salvos. Oh hermano, en esta hora su nombre y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y yo no sé si usted tiene algún motivo para alabar a Dios por ello. Yo no sé si usted esta mañana tiene un motivo para darle a Dios alabanza y decirle gracias. Yo no sé si usted esta mañana tiene razones para cantar a Dios, para alabar, para aplaudir, para bendecir, para decir: bendito sea Dios. Bendito sea Dios que me reveló este nombre, que se atravesó en mi camino, que me hizo su hijo, que inscribió mi nombre en el libro de la vida, que perdonó mis pecados, que me redimió. No sé si usted quiera decirle algo a Dios esta mañana, pero yo tengo gratitud con Dios. Yo tengo gratitud con Dios esta mañana, hermano. Yo tengo gratitud con Dios esta mañana, hermano. Yo tengo gratitud.
Yo no sé si usted tiene gratitud, no sé si usted siente que Dios ha sido muy bueno con usted, aleluya. No sé si usted siente que Dios se ha pasado de su gracia y su misericordia. Oh joven, cuando tú no te afanas por Dios, tú no le estás dando la espalda al pastor ni a la iglesia, tú le estás dando la espalda al que te quiere salvar. Cuando tú te vas con tus amigos de rumba, tú no entiendes que tú le estás diciendo al Salvador, al que te inscribió en el libro de la vida: yo me quiero ir a hacer otras cosas que a ti no te gustan, pero Él te quiere salvar y te está librando de la condenación eterna. Cuando tú quieres ir a cosas que a Dios no le agrada, ten presente, le estás dando la espalda al Dios que te ha querido llevar al cielo. Te libró de condenación, de muerte y de juicio, aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos y alaba a Dios esta mañana? Hermano, dígale algo a Dios esta mañana. Amigo, dígale algo a Dios esta mañana. Amiga, dígale algo a Dios esta mañana. Alábelo. Oh, por su gracia, solo por su gracia. Oh, hermano, alabe a Dios. Yo no sé si usted se enseñó a no alabar, a no decir algo, pero dígale algo a Dios. Yo no sé si usted se enseñó a no cantar o a no decir, pero yo le invito esta mañana, dígale: Dios, gracias. Si hay que pedirle perdón, pidámosle perdón. Si hay que gritar, grite. Si quiere alabar, alabe, hermano. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, dígale a Dios: Señor, lléname con tu Espíritu. Lo que necesito es de tu poder, de tu fuerza, de tu unción. Oh, hermano, esta mañana es un momento para que alguien valore la gracia de Dios y diga: me quedo con Cristo, aleluya. Dígale algo a Dios. Dígale algo al Señor. Dígale algo, hermano. Esta gracia, hermanos, tener salvación, esto no tiene precio. Hermana, tener salvación, esto no tiene precio. Tener salvación, hermano. Wow. Tener esta salvación. Joven. Joven, joven, entiéndelo, por favor. Puede que alguien allá afuera te guste, pero no desprecies la gracia. Entiende la gracia de Dios. Joven, entiende la gracia de Dios. Te está librando de la condenación. Señorita, señorita, te está librando de la condenación. Amigo, amigo, te está librando de la condenación su gracia. Amiga, tú estás dándole la espalda a la salvación. Poderoso. Nos salvó, nos salvó, nos salvó, hermanos, hermanas, padres, padres, nos salvó. Le regaló a tus hijos la oportunidad de salvación, esta gracia. Wow, hermanos, esta gracia. Hermanos, esta gracia nos regaló salvación. Alábelo un momento, alábelo. Alábelo un momento, hermanos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dígale gracias. Dígale gracias. Dígale gracias. Dígale gracias. Dígale gracias.
aleluya. nombre sea exaltado. Oh, aleluya. Sea exaltado. Oh, aleluya. Sea exaltado. Poderoso. Sí, Señor. Poderoso. Sí, Señor. Me libraste. Me salvaste, Dios. Me salvaste. Esta gracia, Está Señor. escrito, Esta gracia, has Dios. vencido, Cristo tú Eres. eres Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya.